va a presentar enfermedades crónicas. No podemos hacerlo así. Ya bueno, vamos a partir definiendo lo que va a ser la hiperuricemia. El término hiperuricemia tiene dos aceptaciones, la epidemiológica y la fisiopatológica. La epidemiológica hace referencia a la concentración de urato en el sistema superior al límite normal de distribución de la uricemia. Y desde el punto de vista fisiopatológico, la hiperuricemia va a ser la concentración de urato en plasma por encima del punto de saturación del urato. Bueno, la gota, vamos a entender por gota al depósito de cristales de urato monosódico en los tejidos, más frecuentemente en el músculo esquelético. Este puede inducir a manifestaciones clínicas agudas o episodios de inflamación aguda que lo vamos a conocer por ella, como manifestaciones clínicas también persistentes o crónicas. También es importante recalcar que el concepto de gota va a ser importante como enfermedad, entenderlo como una enfermedad crónica por depósitos, independientemente si la existencia o no de manifestaciones clínicas se van a presentar en un momento determinado. Bueno, la pseudogota es la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio, a diferencia de la gota que es por urato monosódico. Se va a caracterizar por la formación de esta clase de cristales en el espesor del cartílago articular y también en el filocartílago y en otras estructuras periarticulares, como por ejemplo la rodilla y la muñeca son las localizaciones más frecuentes para la pseudogota. La artritis también vamos a encontrar la artritis por depósito de cristales de hidrosapatita, pero esta es una complicación de la gota. Bueno, los cristales de hidrosapatita forman parte del hueso normal y de la mayoría de las excepciones de partes blandas del organismo. La articulación más frecuente afectada acá va a ser el hombro, donde los cristales pueden hallarse en el tendón supraespinoso occipital o la bolsa subaracnoide. Y la enfermedad por depósito de cristales de oxalato de calcio, esta también es una complicación de la gota y se va a ver más que nada en personas con insuficiencia renal crónica tratadas con un tipo de filtración de hemodiálisis, pero que este ya va a ser retirado. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo de la gota. Vamos a dividirlos en dos, que son los modificables y no modificables. En los modificables se encuentra la obesidad, la diabetes mellitus tanto tipo 1 y 2, la hipertensión arterial, el consumo de alcohol, en especial el consumo excesivo de la cerveza, la dieta rica en purinas, como son las carnes rojas, mariscos en excesos, y también entran las vísceras. Puede ser también el uso de fármacos como diuréticos, por ejemplo la furosemida y la ciclosporina. Los no modificables son la genética, pueden tener antecedentes genéticos en la familia, pueden ser hereditarios. La edad en personas mayores de 40 años, en mujeres añosas, posmenopáusicas, con mayor frecuencia se va a presentar en varones con una prevalencia 7:1 de enfermedad renal crónica por la acumulación de urato monosódico. La clínica se va a dividir en 4 estadios. La hiperglicemia, primeramente va a ser la hiperglicemia asintomática. El paciente no va a presentar sintomatología. La artritis, después de esto, va a evolucionar a la artritis nodosa aguda con un primer episodio que se va a caracterizar principalmente por una monoartritis que va a afectar a la primera metatarsofalágica en el 80% de los pacientes por una podagra. Después va a afectar, seguido de esto va a afectar a las articulaciones de tobillos, talones, rodillas, codos, muñecas y dedos de las manos y los pies. Se van a formar bursas principalmente preaquilianas y rotulianas, y también puede ser holoplaneana. Se va a caracterizar por
los 2 años. En pacientes no tratados van a llegar a presentar artritis poliarticulares y puede evolucionar, y esto va a limitarse los periodos asintomáticos y va a evolucionar a una gota tofagia o crónica. En esta se va a caracterizar principalmente por la presencia de tofos, y esta va a aparecer con los 10 años, entre los 5 y 10 años de evolución de la enfermedad, tal vez por un mal manejo o un diagnóstico tardío. Estos se van a presentar, los tofos van a depender de la presencia de ácido úrico. Se van a presentar principalmente en manos o pies. En las rodillas pueden presentarse el hélice antihélice del oído, y rara vez puede afectar al miocardio y la laringe y ojos. Con respecto a su fisiopatología de la gota, va a contar con 4 fases. Entre la primera fase va a estar la activación de la hiperuricemia, luego se va a dar la formación de cristales monosódicos, pasando después a una respuesta inflamatoria y la enfermedad avanzada, que sería la formación de los tofos. Okay. Primero vamos a comenzar con la hiperuricemia, que va a ser, en sí es un aumento del ácido úrico que se va a dar por el consumo excesivo de alimentos ricos en purinas, como mi compañera lo ha mencionado, carnes rojas, mariscos y alcoholes. Este aumento vamos a consumir alimentos ricos en purinas, va a aumentar a la degradación de nitrógenos de purina, llevando así al aumento del ácido úrico. Esto es uno no solamente se va a producir un aumento de ácido úrico solamente por consumir estos alimentos, también se va a producir con trastornos que van a incrementar, ¿no? Como es la psoriasis y un síndrome linfoproliferativos. Entre estas, también este ácido úrico se tiene que eliminar. Va a haber por dos, uno que va a ser por el riñón y otro que va a ser por el intestino. Entonces, el riñón, ¿qué es lo que va a predisponer para que el riñón no elimine correctamente el ácido úrico? Va a ser un aumento de la insulina, que es por eso que los pacientes que tengan diabetes y diuréticos, esto va a dar a una disminución de expresión de uratos, llevando así a un aumento de ácido úrico. Cabe mencionar que también la hiperuricemia se considera que va a ser mayor a 7 miligramos por litro, y solo un 15% van a desarrollar, o sea, no todos van a desarrollar gotas. Si tienen hiperuricemia, un paciente que tiene hiperuricemia no va a desarrollar gotas, solamente un 15% puede desarrollar gotas. Ahora, pasando para que este 15% de personas que van a desarrollar la gota pasan a formar lo que son la cristalización de urato monosódico, que como mi compañera había mencionado, que es característico y que se va a presentar, son los cristales que se van a presentar en la gota. Entonces, para que estos cristales se formen, van a haber condiciones. Tiene que tener una temperatura que puede ser mayor o puede ser igual a 37 grados centígrados, el pH tiene que ser de 7 y la concentración de sodio tiene que estar elevada. También se tiene que presentar elementos en la membrana sinovial y el cartílago. Entonces, pasando también que es la fase inflamatoria, va a haber el ataque, o también llamada ataque de gota. Se va a dar la activación que es del plasoma, que es la LRP3, que es la más común en gota. Esta se va a activar por dos señales. Una que es, como ya habíamos mencionado, por los cristales de urato monosódico, y otra que son por la ingesta de alimentos ricos en grasos y la microbiota intestinal. Una vez que con estos dos, con estas dos señales se va a activar que es el plasoma, y una vez activado va a activar lo que es la caspasa 1. Esta caspasa 1 es importante para la conversión de la prointerleuquina 1B, que esta va a pasar a convertirse en la interleuquina 1B. Esta interleuquina 1B va a pasar a unirse con su receptor, llevando así a la activación de la cascada de citoquinas proinflamatorias. Esta, una vez que se haya activado, es lo que va a causar el dolor.
justamente en la cascada de citoquinas se va a reclutar neutrófilos. Con esto lo que está buscando nuestro sistema es que como un contraataque, o sea, va a reclutarlo para hacerle frente a esta inflamación que se está produciendo. Entonces, en la formación de topos, esta ya sería la fase crónica de la gota, que va a ser considerado un cuerpo extraño y va a ser como una forma de granuloma crónico. Cabe mencionar que también el topo va a tener 3 capas. Una capa que va a ser donde van a estar los cristales de urato monosódico, y la segunda capa que va a estar donde la inflamación, y la tercera que va a ser la zona fibrovascular. Esta zona fibrovascular es la que va a hacer contacto con el hueso, y aquí va a estar entre el hueso y la zona fibrovascular. Esta zona fibrovascular va a invadir al hueso, y lo que cuando se invade va a producir un aumento de osteoclastos y una disminución de osteoblastos, lo cual va a llevar a cabo al llamado erosión ósea, o sea, una destrucción ósea. Los factores de riesgo de la pseudogota. En la gota principalmente se presentaban en varones, pero en este es casi más común en mujeres mayores de 65 años. Y si presentan también enfermedades metabólicas, por ejemplo el hiperparatiroidismo, el hipotiroidismo, la plomeralia y la enfermedad renal crónica. Son factores de riesgo para el desarrollo de una pseudogota. También la misma gota y la hipomagnesemia antes de los 50 años. La clínica principal de la pseudogota va a ser monoarticular o oligoarticular. Va a afectar con mayor frecuencia en la rodilla. En esta va a desarrollar, va a progresar en muñecas, codos y tobillos. En este va a ser el dolor mecánico, o sea, el movimiento, y va a ser mucho más intenso y prolongado que en la gota. El dolor en la gota normalmente suele durar unas 24 horas o menos, y en este se va a prolongar hasta más de 48 horas, y puede presentar también fiebre. La fisiopatología de la gota. Recordemos que de la pseudogota, la pseudogota afectará solo a la parte articular, será intraarticular y afectará tanto a los codos, a las muñecas, a los hombros, a las caderas y sobre todo a las rodillas. Y estas zonas serán propensos a una calcificación. Dentro de la pseudogota habrá cambios en el condrocito, que es la célula articular, produciendo una hipertrofia y apoptosis junto a una calcificación aportando a la calcificación y pérdida del colágeno. También ocurrirá una disminución de glucosamino-glucano, en el cual su función normal del organismo es inhibir y regular la aparición de estos cristales, pero debido a la alteración habrá incremento de dichos cristales. Estos cristales, como la imagen, tendrán una forma en el microscopio tendrán una forma de rombo o de leña. La fisiopatología iniciará con un factor desencadenante que usualmente es un trauma, pero puede ser también por pérdida de los mecanismos regulatorios, como lo acabo de mencionar, y también puede ser por otros trastornos metabólicos. Estos trastornos metabólicos es más frecuente en los jóvenes, cosa que la pseudogota es muy rara en jóvenes, y lo que será más frecuente es como mi compañera me dijo, hiperparatiroidismo, hemocromatosis, hipomagnesemia e fosfatemia. Posterior al factor desencadenante ocurrirá la presencia de cristales en donde el pirofosfato se juntará con el calcio y desencadenará la respuesta inflamatoria, liberando citocinas como la interleucina 1, que
activará los macrófagos y leucocitos, produciendo la respuesta inflamatoria. Al mismo tiempo, habrá liberación de metaproteínas, colagenasas y enzimas proteolíticas, que estas ayudarán a la degradación del colágeno y otros componentes de la matriz extracelular de las articulaciones afectadas, contribuyendo al daño y a la inflamación. Todo esto se volverá algo cíclico, en donde habrá respuesta inflamatoria debido a los cristales, habrá daño al condrocito, hipertrofia de este, se activará nuevamente el sistema inmune inflamatorio y se repetirá constantemente. La condrocarcinosis es otra forma de la gota en donde hay la acumulación de estos cristales, pero solo se agruparán dentro del cartílago y no presentarán ninguna sintomatología, produciendo en lo que es en los rayos, en la radiografía, signo del fantasma, donde se puede apreciar alguna con una clasificación mínima y espesor del cartílago. Haciendo un resumen entre la diferencia de la gota y pseudogota, la gota es dada por cristales de ácido úrico, mientras que la pseudogota por pirofosfato de calcio. En la gota será más común afección al primer metatarso falángico del pie, que es el dedo gordo, y la pseudogota, como dije, en la rodilla. El sexo más afectado en gota serán los hombres, mientras que la pseudogota las mujeres, y en gota estará asociado a hipertensión, obesidad, diabetes mellitus, mientras que la pseudogota a hiperparatiroidismo, hemocromatosis y sobre todo trauma. En la microscopía, en gota se encontrarán los cristales en forma de aguja, mientras que en la pseudogota en forma de rombo o de línea. Bueno, el diagnóstico esencialmente de la gota es clínico, más que no hay un marcador que diga que el paciente tiene gota. Siempre basándose en la clínica, basándose en la artritis monoarticular de la primera articulación metatarsofalángica, la podagra, como se dice. La hiperuricemia no es un marcador suficiente para decir que sí, al tener una hiperuricemia elevada, no significa, no podemos diagnosticar directamente como gota, porque hay casos en los que hay todas las sintomatologías de tener gota, pero la uricemia está baja, incluso los valores normales está baja. Por eso no es un marcador, no se puede decir que tiene gota, tener hiperuricemia. La microscopía de líquido sinovial. Se considera la microscopía es un estándar de oro para el diagnóstico de gota, pero tiene el inconveniente de que encontrar cristales en una microscopía los porcentajes son de 5 a 40 que no se encuentran, 48 casi el 50% no se encuentran en pacientes, sobre todo en pacientes que no tienen con leucocitos bajos. Entonces también hay un inconveniente, a pesar de que es una regla de oro, pero es un diagnóstico de oro, pero con los porcentajes ya no limita la posibilidad de diagnosticar gota. En la microscopía de líquido sinovial también podemos ver la cantidad de leucocitos que pueden estar incluso mayores a 50.000 leucocitos, y se puede hacer química también del estudio químico del líquido sinovial, para solamente estos estudios para hacer diagnósticos diferenciales. Si la glucosa estuviera pues disminuida, ya no sería colon de gota, tendría que ser una artritis séptica. También se hace cultivo con el mismo fin para descartar que sea gota o sea otra patología.
el ácido úrico en orina en 24 horas. También este laboratorio es solamente para evaluar el origen o de qué tipo de ácido, o sea úrico, o sea también se elevaría el ácido úrico si estuviera usando el paciente con pseudogota. El diagnóstico por imágenes, la mejor es la radiografía, uno por ser la económica y además que nos da mejores pautas para hacer el diagnóstico. El inconveniente de un diagnóstico por imagen con una radiografía es que los cambios radiológicos aparecen aproximadamente después de 10 años del primer ataque brotoso. Entonces también otra cosa que nos limita para hacer un diagnóstico. Entonces siempre la clínica primero antes de cualquier otra. ¿Y en esa placa qué ve? Esto es una imagen de una gota y esto sería una pseudogota porque la pseudogota es característico porque tiene esta imagen, ¿no? Esclerosis. Por el acúmulo de ¿Qué articulación es? esto tiene que ser un metacarpo metatarso, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre una erosión de una crisis reumatoidea y una gota de las erosiones? La erosión que se forma. La diferencia es la erosión que produce aquí en la pseudogota. El tratamiento. El tratamiento realmente se basa en controlar los niveles de ácido úrico en sangre, la uricemia. Este tratamiento de mantenimiento de uricemia se hace en dos fases. Una fase inicial que es para hacer que los depósitos de cristales pues bajen, como sería la fase curativa, y en la siguiente fase, la segunda fase, que sería la de prevención, donde es un tratamiento para evitar el sostenimiento para evitar la nueva formación de cristal, de depósitos de cristales. En realidad, para hacer el tratamiento también es dependiendo al estado del paciente más que todo, porque no hay una regla que diga esto se trata con esto y con esto, porque en realidad no está bien establecido esto, no se ha estudiado y no hay algo escrito. Por mientras pues hacemos las medidas generales para reducir la uricemia, para empezar. La reducción progresiva del sobrepeso, lo que se debe hacer primero para atenuar las crisis botosas. Reducir el consumo de proteínas, azúcares refinados, alcohol y evitar los diuréticos, que también son los que consumen diuréticos, tienen la alta posibilidad de hacerlo. Las medidas generales no son, si las medidas generales y estas medidas generales no son suficientes, pues administramos albupurinol, que es un inhibidor de la acetinoxidasa, que sería el medicamento que va a evitar la formación de ácido úrico. Y las dosis son estas en el paciente. Y para administrar el albupurinol tenemos que ver siempre el estado renal del paciente. Por ejemplo, en estadios 4 o
por sí 3 o 4, pues casi está contraindicado a administrar el alopurinol. ¿De cuánto viene el alopurinol? De 300, Vamos a de 100 a 200 miligramos día en casos leves que no están, la gota no esté muy marcada, muy fuerte, pues y de 700 o 900 miligramos día en casos graves. Y si las dosis, si tenemos que aplicar dosis mayores a 300, se puede dar en 2 tomas. Mientras esta se puede dar en 1 sola toma. Tratamiento de prevención de los episodios inflamatorios. También se administra en algunos pacientes dependiendo si se puede solucionar con el anterior tratamiento. Si no funciona, pues se puede administrar colchicina, 1 gramo al día en pacientes con función renal normal. Igual, esto siempre la colchicina y el medicamento hay que ver la función renal primero para administrar. Está contraindicado también en insuficiencia renal grado crónico, grado 4 o 5. También está contraindicado en insuficiencia hepática. Efectos colaterales de la colchicina. Tratamiento de la inflamación aguda. Para hacer el tratamiento de una inflamación aguda, y esto también vale para la pseudogota, porque la pseudogota más que todo no tiene un tratamiento establecido para nada, no está, pues como no estuviera tomado en cuenta como para hacer un tratamiento. Entonces, se hace las medidas generales, se hace reposo, por lo menos 2 días de reposo en una crisis gotosa, y se puede aplicar también baños fríos en la región, AINES a dosis máximas ajustadas, dependiendo también esto al estado de la crisis que tenga el paciente. También se puede administrar prednisona de 30 a 60 miligramos día. ¿Qué hay que usar? Se puede usar ibuprofeno. Dosis máxima, lo dice con un ibuprofeno se va a reemplazar un Las dosis máximas ajustadas para el paciente se puede dar ibuprofeno por unos 3 días, dependiendo de cómo esté el paciente. ¿De cuánto viene el ibuprofeno? 400, 600, 800. ¿Cuánto le va a ser la dosis máxima entonces? Yo le diría 1 gramo, dependiendo si el paciente la crisis fuera bastante marcada, pues diría 1 gramo. A la próxima le traes un ibuprofeno de 1 gramo. Pero no le vas a calmar con un ibuprofeno, algo más tienes que usar. Te voy a mandar con tu naproxeno, el paciente, no con su naproxeno. El paciente te va a venir chillando de dolor en su guardia. Le vas a dar un ibuprofeno. Pues ustedes, o sea, ayer es algo que me decían, ¿no? Pero doctora, en la teórica nos dicen, usemos aires, ya, pero dime un aire, 2 aires.
A partir de cuánto dicen que es hiperuricemia. ¿Cuánto? Una hiperuricemia se trata. ¿Con qué? No lo están entendiendo. No se trata una hiperuricemia. Si yo tengo un ácido úrico de 9, nunca he tenido una crisis de gota, ¿hacen tratamiento? Dieta nomás. Ya tengo 15 de ácido úrico, nunca he tenido una crisis de gota. ¿Me das tratamiento? Dieta nomás, no haces tratamiento. ¿Qué es el? Vamos a ir por partes porque hay tantas cosas que no he preguntado y no les he preguntado. Definición gota. En esa imagen, característico los cristales en forma de sobre o cuadrado, ¿no? En cambio, los cristales de gota, ¿cómo son? De ácido, como agujas, como una distribución de. Entonces, ¿cuál es la dificultad que se tiene? No es que la clínica nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de lo que ahorita nos haya venido. Para hacer el diagnóstico de gota, lo que tenemos que tener es una microscopía óptica, electrónica de campo oscuro. No hay invalidez, por eso es que dice que no se puede hacer el diagnóstico identificando los cristales. Como experiencia les cuento. Había un paciente que tenía, vamos a decir, sus ojos rotáceos, que estaba en terapia intensiva. En terapia intensiva no hablan, están dopados, están ahí sedados. Interconsulta porque toda la vida el paciente le hicieron tratamiento de artritis reumatoidea por la presencia de esos ojos. Entonces, y su función renal ya estaba fallando. En la artritis reumatoidea hay alteraciones de la función renal. Generalmente no. Entonces, cuando fuimos, en uno de sus lesiones estaba saliendo la pasta de renal. Entonces, el doctor agarró un portaobjetos, agarró, nos corrió, había un microscopio abandonado que nadie lo usa. Era un microscopio de campo oscuro. Y ahí se ve como cielo estrellado. Y vas aumentando el volumen y vas aumentando la intensidad, el foco, y se veía como las agujas, ¿no? Entonces el paciente toda la vida fue tratado como artritis reumatoidea y al final era una boca. Se confundieron los nódulos de una artritis reumatoidea con una boca. Y de esa forma llegamos al diagnóstico porque el paciente no te hablaba, no te decía, no te, solamente referencia familiar que tenía esas lesiones por mucho tiempo. Entonces la dificultad que se tiene ahora para hacer diagnóstico de gota es identificar los cristales de uratomonosódico. Estos son cristales de calcio, ¿no? Porque hay cristales de calcio, cristales de fósforo, los cristales de ya, ¿qué más?
Sí, siempre es pregunta de examen. Sus factores genéticos modificables, ¿no? Pero y genética, ¿a qué se refiere genética? Generalmente se presenta esta enfermedad a partir de los 40 años en varones, ¿ve? Pero si ya te dice, me dice mujeres, no, mi papá, mi abuelo lo tenía y yo ya lo dejo, porque es difícil que una mujer tenga gota, o alguna vez han visto una mujer que tenga gota en su práctica. ¿Sí? La mayoría son hombres obesos, mayores de 45 o 50 años, conocidos, ¿no? Y en la genética sí hay una predisposición genética, ¿no? Porque hay incluso déficit de ciertas enzimas. ¿Qué enzima? ¿Usted ha expuesto? Aquí en la tocaba esta parte. Creo que el examen también es grueso. La deficiencia de la enzima 6. Hay una enzima 6, ¿verdad? También predispone a esto. O jovencitos, 20 años, que ya empiezan con sus doses, ¿no? La genética también es importante. En los varones, esto es cierto, más afecta a los varones. Alcohol, ¿qué tipo de alcohol no deben de tomar? Fermentado. ¿Pueden tomar whisky? Entonces el vino, cerveza, lo que no pueden tomar, ¿no? El único te dicen, doctora, no me puedo servir nada, te insisten, porque son este tipo de pacientes, ¿no? Con síndrome metabólico, ¿no ves? Se vuelven caros, no son así, solamente pueden tomar whisky, nada más, ¿no? Si pueden tomar alguna medida de vida, solo whisky, menos cerveza, vino y guarapos. El Singani de... Ese, ¿no? El Singani de oro es. Clínica. ¿Por qué afecta aquí? El dolor es nocturno, puede mejorar en la mañana, está incluso descrito, es como el canto del gallo, ¿no? En la madrugada. ¿Por qué? ¿Pero por qué duele a ese dolor más? Porque te dicen, no tolero ni el roce de la sábana, es característico de eso que te dicen, ¿no? Ni el roce de la sábana no puedo ni estar ahí. ¿Y por qué afecta la primera articulación de tratar su falange? Porque afecta principalmente a las articulaciones distales. ¿Pero por qué? Porque hay menor temperatura. Exacto, ¿por qué duele en la madrugada? Porque se cristaliza el ácido úrico con el frío y por eso duele más. Entonces la va a afectar las distales, ¿no? La política, las aretas, la que duele con medias. Mejora el sabor. En su... Esto sí han hecho. Pero, ¿cuál es el metabolismo de las purinas? Yo me pongo purinas o el medio externo o interno ya tiene las purinas. ¿Qué enzimas hará?
el tratamiento les faltaba harto, ¿no? Hay relación de la interleuquina 1. ¿Qué interleuquina 1 podemos usar? Antileuquina 1 para el tratamiento de la gota. Anaquina, ¿cuál más? Va a inhibir la interleuquina 1. Hay alguno que tenga ahí, que le sobra algunos millones y le va a decir, y doctora, ¿no hay algo definitivo que me pueda curar la gota? La anaquina, el canaquinumab, ¿no? Que van a inhibir directamente la interleuquina 1. Eso puede estar como un auto. Todo en el cuerpo extraño, tan. También entra porque hay que saber diferenciar cuál es gota, pseudogota. Estos no. Los cristales de gato monosódico como agujas, como alfileres, son como buzones, Como sobres. ¿no? Encontrar criterios de diagnóstico para la gota. A ver, para los que restan, todas las enfermedades tienen criterios de diagnóstico, ACR, eular, ¿no? Los últimos criterios. Si bien para el diagnóstico de gota tienes que detectar el ácido o el monohidrato sólico, no se puede, hay criterios de diagnóstico que son 12 puntos que se toman. ¿Encontrados? Se les da un puntaje, si suma más de 10, creo que sí ya es criterio de diagnóstico para gota o no, en el cual se toma en cuenta si el dolor, características del dolor, si es de la primera metatarsofalágica, si es monoartritis, si no hay. Entonces busquen criterios de diagnóstico para gota. ¿Ya? Dice acá, recuento celular de leucocitos mayor a 50.000 células. Si es mayor a 50.000 ya es una artritis séptica. Para que sea solamente gota o una crisis de gota tiene que ser menos de 50.000, ¿sí? Entonces cuando uno lo toma y sale su leche de su rodilla, le mandas a hacer estos recuentos celular, recuento de leucocitos, la química sanguínea y el cultivo. Muchas veces cuando tienen el líquido y ahora qué, mandarlo al laboratorio, pero ¿con qué orden? ¿Qué van a poner en la orden? Sospecha de gota, vean si tienen, y el laboratorio no te lo va a ver los cristales. Entonces tienes que descartar esto se hace para qué, para ver si el líquido es infeccioso o es inflamatorio. Entonces se pone el recuento celular, citoquímica de líquido sinovial y el cultivo, incluso se puede hacer helada, ¿no? Para helada en el líquido sinovial. Tienes el líquido y haces estudio de helada, ¿para qué es? Tuberculosis, todo eso se pide en un líquido. Y la uricosuria de 24 horas. Alta, no ana. Acá, las erupciones del urato monosódico de la gota son insacabocados, son más grotescas, ¿no? Si yo lo pongo esta placa, y pongo una placa de artritis reumatoidea, las lesiones son a lo máximo como la punta de la cabeza del alfiler, ¿no? Tips como así, pero en la gota son más extensos, esos ya son los toscos, insacabocados se dice para hacer diagnóstico diferencial Por placas. Tratamiento alopurinol. Si tengo una crisis de gota, ¿le doy alopurinol? No. Depende de qué.
El allopurinol exacerba más bien el dolor. ¿Qué tienen que ver los neutrófilos en este? Los que han presentado. Hay mayor reclutamiento de neutrófilos, los neutrófilos se rompen porque las agujas del lombrato monosódico lo rompen y va a producir un dolor. Entonces el allopurinol en una crisis de gota no le vas a dejar así, te venga el paciente y te diga, tengo gota y toma allopurinol. Ya, súbase la dosis a 7, 8, y que sea 3 tabletas por día. ¿Va a mejorar? No. Entonces esto es solamente preventivo para bajar la dosis de ácido úrico cuando no hay dolor. Pero en una crisis de gota le voy a dar AINES, licores, todo esto, ¿no? El paciente también tiene fallas renales. ¿Le puedo seguir dando allopurinol? No. Entonces, ¿qué opción le voy a dar? Pues nadie me dice, no he leído nada sobre el Revusostat de 40, 80 miligramos, cuando ya hay compromiso renal. La gota va a comprometer el riñón. ¿Qué va a producir en el riñón? Calditos, calcios, ¿no? Alteración de la función renal. Entonces ya no usamos esto, sí, hay otros también. Y la colchicina, ¿de cuánto viene? Ahí tienen de 1 miligramo, ¿no? De 0 a 5 miligramos viene. Esto sí vas a usarlo cuando tiene el paciente, está indicado, ¿no? En los libros de medicina interna te dice colchicina, usar de 5 miligramos cada hora, ¿no? Y cada hora vas aumentando la dosis hasta que se pierda el cuadro agudo y el dolor agudo. O hasta ver el efecto colateral de la colchicina. Entonces, el efecto colateral de la colchicina es la diarrea, ¿no? Causa claro, ¿no? Ya no tiene gota, pero la diarrea. Entonces, el efecto colateral es si seguimos, si usamos esa recomendación que dice aumentar los 5 miligramos cada hora hasta esperar el efecto colateral o hasta que se calme el dolor, entonces no vas a estar ahí en la guardia, señor, sigue con su dolor, ya pasó una hora, coméntese, una guardia generalmente no va a estar controlando. Entonces indicamos un 5 miligramos cada 8 horas por 2-3 días y se pasa. Se les da, no tome su colchicina, cuando tenga dolor se toma así, listo. Después, si hay alteración de la función renal, solamente se da la mitad de la dosis y es contraindicado en pacientes con insuficiencia renal que ya estén muy avanzados. No más. Esto solamente en casos de una crisis de gota, ¿no? No le voy a dar cuando el paciente tenga su hiperglicemia elevada. Estos pacientes se acostumbran a tomar diclofenaco, ¿no? Le dicen, no, un diclofenaco tomar y parece mejorar. Y después viene la falla renal. Entonces, solamente si es en una crisis de gota, y trae máxima dosis 800 gramos. Si no, se un gramo de crisis. ¿No?
cortico eres, usas. ¿De cuánto viene la prednisona? 20, 10. De 5, 20 y 50. Generalmente, si te viene un paciente, ¿no? Si le das todo por vía oral, no se van satisfechos. Entonces, ¿qué hacemos? Le pones un litro, una Alexa de 4 miligramos. ¿A cuánto de prednisona equivale? Para todos ustedes, saquen sus megas y pongan cálculo de corticoides. ¿Han encontrado? 4 de Alexa, ¿cuánto de prednisona equivale? Eso le sirve porque si están en una guardia, doctor, solamente tenemos prednisona, ¿le podemos dar 5? ¿Con 5 de prednisona va a mejorar? No. Entonces, si sabemos que una Alexa de 4 equivale a 25 miligramos, entonces le daré una prednisona de 20 miligramos, más o menos se aproxima, ¿no vemos? Uno cada día por unos 3 días y va a mejorar. ¿Ya? ¿Me puedo poner complejo B? Porque siempre hacemos eso, diclofenac, Dexa, complejo B. ¿Me puedo poner? Complejo B está contraindicado porque exacerba sus crisis de gota. ¿Alguna vez ha pasado que entra, ustedes van a operar el túnel carpiano? Dicen, no, qué bien, doctora está con su gota. Y por eso no van a entrar a operar. ¿Qué ha pasado? Porque estaba bien, si tenía mi gota, pero no sé, he entrado, me he puesto un suerito y de repente me empezó a doler las articulaciones. Las soluciones te activan la gota. Pues sí, ¿no? O a veces lo ponen en una solución ahí su complejo B y el paciente tiene antecedentes de gota y está chillando de dolor. Entonces las soluciones también son un factor de predisposición desencadenante de gota. Entonces si te viene en la guardia, no le vayas a poner Dexa, complejo B y líquido. Solo pone Dexa y complejo y dexametasona y diclofenac. 2-3 días intramuscular y listo. ¿Ya? Y su colchicina 3 veces al día. Para calmar sus riñones, ¿sabes? Tramadol. ¿Ya? Tramadol 50 miligramos, 100 miligramos. Los sublinguales de Tolaco. Todavía funcionan, pero pacientes quieren tratamientos más agresivos. Es insoportable el cuadro de gota. Realmente dicen que es. Me vienen llorando, dicen, no sé, nunca he visto, pero sí he visto ahí, es un tocado. Igual nos importa, no buscan un pago por 3 días. Ya, preguntas algo. Les faltaba, ¿no? Características de las gotas, cuánto utiliza riqueza en comparación de los otros. Enzima, la degradación de las purinas. Sí, estaba ahí la activación de las interleuquinas y todo eso, pero el metabolismo de las purinas, donde actúa la sanguina oxidasa, la cortisina, la cortisol,
del Javier.